Qué alegría es poder saludarles. Estamos aquí junto al apóstol Cari para disfrutar junto esta conversación, poder compartir algunos pensamientos y algunas cosas que corresponden al interés común, al interés de todos aquellos que anhelamos producir algo que le dé gloria a Dios, que le dé gozo a Dios, que le dé placer a Dios. Amor, qué lindo tenerte. Sí, es verdad. No soy muy de estar con las cámaras, pero bueno, hoy nos tocó y es un placer poder hacerlo. Y bueno, como decías, hay muchas preguntas que van surgiendo, que van apareciendo. Tuvimos el privilegio de poder hacer 3 casamientos en este último tiempo. No es poco. Y no es poco, no es poco, y fue muy, muy lindo. Ver cómo los jóvenes toman la decisión por unir sus vidas y por construir el matrimonio en las bases correctas, que es el fundamento en el Señor. Y traigo esto a cotación por la pregunta que tenemos, que es ¿qué debe ser, o cómo mejor dicho, debe ser el matrimonio según el diseño de Dios? Qué pregunta. Vamos a ir hablando de algunos asuntos que pertenecen a esto del núcleo familiar o de la vida familiar, pero ¿cómo hablar de la familia si no comenzamos desde el matrimonio? El matrimonio responde a un diseño divino, el matrimonio responde al diseño de Dios y es como todo lo que pertenece a la familia muy complejo para hablar, porque seguramente hay tantas personas viviendo realidades tan diversas, viviendo experiencias difíciles, algunas experiencias mejores, otros según la cultura, según la nacionalidad, según el lugar donde se encuentre, ha visto, ha vivido, ha experimentado contextos familiares que a veces no tienen nada que ver con el diseño de Dios. El mejor lugar para comenzar a tratar el matrimonio es en el diseño de Dios, porque de ahí te derriba todos los argumentos, todos los pensamientos, todos de alguna forma las ideologías que se van construyendo alrededor del humanismo. Y el humanismo no considera a Dios, y al no considerar a Dios intenta resolver los problemas del hombre sin considerar al creador del hombre. Y va patinando y va patinando, y lo que va descubriendo con el tiempo es que toda su filosofía, todas sus opiniones no terminan de resolver el problema. Esto se va agravando y nos deja una plataforma social y una realidad familiar como la que hoy sufrimos a nivel generacional, como en estos días. Hoy, en regla general, tocar la vida familiar es tocar conflicto, es tocar problemas, es tocar división, separaciones, relaciones por intereses y tantas otras cosas que nos llevarían a poder plantear un diagnóstico social que no es nuestro tema. No somos sociólogos, no somos psicólogos, pero sí entendemos desde la perspectiva del Evangelio eterno, entendemos que Dios diseñó el matrimonio, entendemos que nada funciona si no consultamos al diseñador, que nada funciona si no vuelve al patrón de aquel que lo formó y que lo formó con un propósito, y no solo le dio propósito, sino que le dio la provisión necesaria para que eso funcione. Sacar al matrimonio fuera del diseño de Dios y sacar al matrimonio y a la familia fuera de la provisión de Dios es una invitación al desastre. Lo que Dios proveyó para el primer Adán, lo que Dios proveyó para la primera mujer, lo que Dios proveyó para la primera familia, fue dejado de lado. Se aceptó el engaño, se aceptó la mentira, se aceptó la autonomía como un estilo de vida, dejar a Dios afuera para hacer las cosas según nuestros pensamientos y nuestros criterios, y el alto costo es el que estamos viviendo hoy por no considerar a Dios. Y este es un tema extremadamente delicado. Dios diseñó el matrimonio con un prototipo, con un modelo, con una maqueta. Dios diseñó el matrimonio dentro de un contexto en el que nosotros tenemos que mirar continuamente, porque ¿cuál es la medida que tenemos para mirar lo que es un matrimonio? Mi papá, mi mamá, tu mamá, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los matrimonios de famosos, de exitosos, de gente pública, de celebridades. ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es nuestra medida? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos para seguir de lo que es un matrimonio? Y es buena la pregunta, el matrimonio según el diseño de Dios, porque esto nos habla de que Dios tiene un diseño.
Y podríamos ver lo que estuviste compartiendo estos días también en los casamientos que estuviste llevando a cabo, lo que Dios dejó como diseño para el matrimonio, el lugar donde el hombre debe mirarse, el lugar donde la mujer debiera mirarse y el lugar donde el matrimonio debiera mirarse, y nada más y nada menos que es Efesios capítulo 5. Podríamos comenzar desde ahí. Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Son muchos pasajes, así que podemos ir leyéndolos juntos para ir trabajando un poquito acerca de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y por qué, si esto no se respeta, el matrimonio no funciona y por lo tanto la familia se va deshaciendo, se va de alguna manera viviendo en un quebrantamiento continuo cuando fue creada para disfrute y para productividad. ¿Te parece? Leemos Efesios 5. Sí, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para que presentándosela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Es interesante dónde comienza, porque el punto de inicio es cuál es el eje que gobierna la constitución familiar, cuál es el eje que gobierna las decisiones familiares, cuál es el eje que gobierna la construcción de un matrimonio, y es sométanse a Dios en temor reverente. ¿Cómo se construye el matrimonio según el diseño de Dios? Claro, es complejo poder hablar en estos días acerca del matrimonio si no se tiene en cuenta a Dios, si no se considera a Dios. En algún momento de la historia del matrimonio, los golpes de las circunstancias, los problemas financieros, diagnósticos médicos, problemas con los hijos, problemas económicos, comienzan a producir como un horadar, como un traspasar la vida matrimonial y comienza a generar un daño, a veces la falta de comunicación, a veces las tensiones, las ansiedades, los temores, las tentaciones que todo hombre y toda mujer están expuestos continuamente, comienzan a socavar los cimientos del matrimonio. Y aunque el matrimonio haya empezado bien, haya empezado con amor, con cariño, con afecto, nos damos cuenta que no son suficientes para ser una base sólida para la construcción de un matrimonio. ¿Cuál es el punto de encuentro entre un hombre y una mujer? El temor a Dios, la reverencia a Dios, el honor a Dios, el respeto a Dios. Porque si no está tal respeto a Dios, cualquier cosa es licencia para decepcionarnos, para fallarnos, para defraudarnos, para ser infieles, para lastimarnos, para herirnos, para desconsiderarnos, para no tenernos en cuenta. Pero cuando el temor de Dios está presente, todo lo demás se comienza a construir. Y el parámetro que produce el querer honrar a Dios es mirar a Cristo y a su iglesia. Exacto. Es allí, Él es ¿no? el fundamento, ¿no? Algo que hablábamos en las ceremonias era la importancia de entender que el fundamento para iniciar el matrimonio tiene que ser Cristo. Y siempre que Él sea el fundamento, como bien decías, las circunstancias, las situaciones de la vida, lo que vamos a vivir el domingo en el casamiento, le decía a los chicos, le tenemos que dar la noticia
que va a haber momentos difíciles y va a haber momentos en que se va a pasar mal, pero ¿cómo vamos a pasar esos momentos? Si nuestro matrimonio está basado en cada uno de nosotros, en nuestros propios intereses, es dado que vamos a ir al fracaso. Pero si el fundamento del matrimonio es Cristo y en ese fundamento nos basamos, sobre ese fundamento caminamos, vamos a poder decir que todo va a ir bien, no que todo va a ser color de rosa, porque va a haber momentos difíciles, claro que sí, pero ¿cómo los pasamos? ¿Cuál es el fundamento? Y si el fundamento es Cristo, vamos a poder decir que vamos a llegar a cumplir el propósito eterno del Señor por el cual Él nos ha unido. Y cuando vos te pones a ver, te das cuenta que los hombres somos especialistas y las mujeres, no me refiero al género masculino, somos especialistas en tratar de resolver los conflictos, somos especialistas hasta de tratar de ver cómo podemos superarlos o vencerlos, pero en realidad hay algo que antecede a los conflictos matrimoniales o a los problemas matrimoniales o a las dificultades, que es ver el vínculo entre Cristo y la iglesia. A veces uno se siente en una corriente donde todo el mundo te está llevando en una dirección a que vos tenés que saber cómo tenés que ser como esposo, vos tenés que saber cómo ser como padre, vos tenés que saber cómo ser como esposa, como madre. Y armamos una lista de requisitos, vos tenés que hacer esto y esto y esto y esto y esto, que si un hombre conociera al Señor, que si un hombre se tomara el tiempo para conocer al Señor, la mayor obra de alguien que anhela formar una familia y anhela conformar un matrimonio, es que ese hombre se dedique a conocer al Señor. Porque así como el Señor trata a la iglesia, es como Él debiera de tratar a su esposa. Y tener la conciencia que es representante de Cristo. Sí, claro. Que uno como esposa es representante de la iglesia. Claro, claro. Y ahí es donde comienza el primer punto de partida. Un hombre, un novio en este caso, que dedica su vida más que a aprender la lista de deberes y de funciones, aprende a conocer al Señor, es absorbido por el Señor, porque el diseño del matrimonio es representativo. El matrimonio representa, y no representa a la familia Lara o a la familia Luna, no representa a los padres, a los abuelos en primera instancia, representa el diseño de Dios. Y si algunas personas han optado por vivir en homosexualidad, en lesbianismo, que nada tiene que ver con el diseño divino, es porque también han sido partícipe de familias que no han funcionado. Y no estoy dando con esto licencia que ciertas prácticas sean aprobadas porque algo no funcionó. Simplemente digo que necesitamos comprender que el diseño sí funciona si lo respetamos a cabalidad. Un hombre que aprende a conocer al Señor. La tarea de alguien, de un joven a muy temprana edad, que va conociendo al Señor, sabe y debe de saber que a la hora de formar una familia, Él representa al Señor. Así como el Señor es para la iglesia, Él debe ser para su esposa. Y por el otro lado, así como la esposa debiera conocer cómo es la iglesia por medio de conocer al Señor. Ahora, esto es una utopía si en ambos no está el temor a Dios. ¿Por cuántas razones alguien se puede casar? Me siento solo, sin un amor, dice una canción, ¿no? Me siento solo, necesito a alguien que me ayude, alguien que me colabore, me gusta la otra persona, qué linda persona que es. Sin embargo, esos no son requisitos esenciales y fundamentales para conformar si estamos pensando en algo que sí funcione y que funcione a largo plazo. Vamos parando aquí, volvemos más adelante con otras preguntas y seguimos trabajando un poquito más, pero me gustaría cerrar la idea, si te parece, o no sé si querés compartir algo más y después cierro con una idea. No, tener ese entendimiento, ¿no? Que a veces es lo que, como decías, por las emociones y porque nos gusta y porque lo necesitamos, si no tenemos el entendimiento del paso que vamos a dar, y de entender nuestro rol como representantes de Cristo y la Iglesia, si tenemos eso en claridad y Él es nuestro fundamento, es un matrimonio que va a llegar a cumplir lo que el Señor determinó. Es un misterio, Cristo y la Iglesia es un misterio y Pablo lo deja claro. Pero ¿cómo el misterio se vuelve real? Se vuelve real
por medio del matrimonio. Se vuelve real porque hay un hombre que conoce al Señor y se determina a conocer al Señor y ser transformado a su imagen. Y porque hay una mujer que entendió que es iglesia según Cristo. No iglesia denominacional, no iglesia de organización, sino que es iglesia según el Señor. Lamentablemente algunas personas saben que es Cristo a los 50 años y saben que es Cristo a los 50 años de lo que es la iglesia. Y entonces han pasado toda la vida construyendo una relación, construyendo un matrimonio que poco responde al diseño original. Esto trasciende los valores, la ética, trasciende muchísimas cosas que suman, que colaboran, pero no son esenciales para construir el matrimonio. Sabemos que esto debe comenzar desde la niñez. Sabemos que esto debe comenzar en la adolescencia. Creemos más que nunca que esto debe comenzar en la juventud. Porque si lo logramos en la primera etapa de la vida y logramos que esto se entienda en el inicio, tendremos menos que tratar en los próximos años. Hemos visto, ya tenemos muchos años en el Evangelio, que estar en un recinto, en un auditorio, no cambia la realidad de las cosas. Pero para esto seguiremos hablando un poco más porque hay mucho para hablar, mucho para compartir y estamos llenos de esperanza de que se levante una generación que va a modelar a Cristo y la iglesia en la vida matrimonial. Pero sí resalto, todo este inicio comienza con dos personas que tienen temor de Dios, que desean honrarle y que desean glorificarle. Seguiremos hablando más de esto en lo sucesivo.